Hola, en este video vamos a aprender cómo resolver ecuaciones exponenciales utilizando un logaritmo. Muy bien, vamos a empezar con la primera de las ecuaciones. Fíjese, 3 a la x igual a 64. Anteriormente lo que buscábamos era factorizar cada una de las bases para poder cancelarlas, o sea, lo que hacíamos era 3 a la x, el 3 lo intentaba factorizar, ¿verdad? Pero como es un número primo, pues va a quedar 3. Ahora, el 64, ¿verdad? Si le sacábamos mitad y sucesivamente intentábamos factorizarlo, ¿verdad? Mitad y 16, sucesivamente, este proceso nos llevaba a que 64 es lo mismo que tener 2 a la 6. El asunto es que si hago este tipo de ecuación así, es claro que no voy a poder cancelar las bases. ¿Por qué? Porque la primera base es 3 y la segunda base es 2, o sea, no son iguales. Es decir, que no podría resolver esta ecuación exponencial como típicamente se hace. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones en donde no puedo cancelar las bases? Estas se resuelven aplicando un logaritmo. Muy bien. ¿Cuál logaritmo se puede aplicar? Usted puede aplicar el logaritmo que usted desee. En particular, podríamos aplicar a ambos lados un logaritmo natural. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar otra vez la ecuación, fíjese, por acá, y vamos a aplicar un logaritmo natural a ambos lados, aquí. El logaritmo natural de esto y logaritmo natural de en la parte derecha también. ¿Por qué es que aplicamos este logaritmo natural? Porque este logaritmo lo que nos permite es básicamente bajar esta x acá al frente. ¿Por qué la puedo bajar? Eso lo puedo bajar por una propiedad. Fíjese, ¿cuál propiedad? La propiedad número 6. La propiedad número 6 que nos aparece acá. Esta propiedad lo que dice es que si tengo aquí un exponente n, ese exponente lo puedo poner como coeficiente. Fíjese, me quedaría aquí al frente esa n. Entonces, lo que estaría pasando aquí es justamente eso, que esta x yo la voy a poder bajar. Entonces, fíjese que esto me quedaría de la siguiente manera, me quedaría x logaritmo natural de 3 igual a logaritmo natural de 64. Una vez que tengo esto, fíjese que lo que yo voy a hacer es que este logaritmo de 3 está multiplicando a la x, entonces lo voy a pasar a dividir. Entonces finalmente me quedaría x igual logaritmo natural de 64 entre logaritmo natural de 3. Y esta sería la solución de esta ecuación. ¿Cuánto me daría eso? Fíjese, esto me daría, vamos a hacerle un aproximado aquí. Fíjese, el logaritmo natural de 64 lo divido entre logaritmo natural de 3. Esto me daría aproximadamente 3.78, aproximadamente. 3,78, de esta manera. Esta es una de tantas maneras de resolverse aplicando un logaritmo natural. Yo puedo haber aplicado otro logaritmo, claro que sí. Vamos a hacerlo aplicando otro logaritmo, quizá de manera más directa. Entonces vamos a hacer esto. Ok, vamos a ver. Vamos a resolver la misma ecuación, fíjese, voy a hacerlo por aquí. 3 a la x igual a 64. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a aplicar un logaritmo en base 3. Véalo de la siguiente manera. Entonces escribo aquí. Voy a aplicar un logaritmo en base 3. Aquí en rojo. Logaritmo en base 3 y logaritmo en base 3. Ahora usted diría, bueno, ¿por qué estamos aplicando ese logaritmo en base 3? Esto es para poder aplicar la siguiente propiedad. Fíjense, vamos a hacer una división por aquí. Eso es para poder aplicar esta propiedad de acá, la propiedad número 3. La propiedad número 3 lo que dice es que si la base del logaritmo, que es esta pequeñita, si la base del logaritmo es igual que la base del argumento, entonces simplemente me va a quedar el exponente. ¿Lo ven? Esta n me va a quedar como resultado básicamente.
Fíjese que aquí nosotros tenemos la base del logaritmo es este 3 pequeñito y la base del argumento es este 3. Entonces quiere decir que aquí como resultado simplemente me va a quedar la x al final. O sea, x, todo este logaritmo de acá, como la base del logaritmo igual a la base del argumento, me va a quedar la x solita. Y de este otro lado me va a quedar logaritmo en base 3 de 64. Y esta sería la solución. Ahora podríamos ver, fíjese, otra vez con la calculadora, vamos a ver cuánto me da. Es el logaritmo en base 3 de 64. Fíjese, vamos a hacer logaritmo en base 3 de 64. Fíjese que me da exactamente lo mismo que como si me hubiera dado con el logaritmo natural, 3.78. 3,78, nada más que expresado en otro logaritmo. O sea, básicamente llegamos exactamente a la misma respuesta, nada más que en términos de un logaritmo diferente. En este primer ejercicio, fíjese que lo expresé en términos de logaritmo natural. En este otro ejercicio lo expresé en términos de logaritmo en base 3, pero son exactamente el mismo número. Muy bien, por acá tenemos la segunda de las ecuaciones, que sería 2 a la x más 2 igual a 9. Recordemos que en este tipo de ecuaciones nunca vamos a poder cancelar las bases. Si se pudiera cancelar las bases, bueno, pues sería mucho más sencillo. Entonces, el chiste de estas es resolverlas aplicando un logaritmo. Entonces, yo aquí podría aplicar un logaritmo, ¿cuál? El que yo quiera. En particular, yo voy a aplicar primero un logaritmo natural. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo con logaritmo natural. Entonces, copio la ecuación y voy a aplicar logaritmo natural a la izquierda y a la derecha, de esta manera. ¿Para qué hago eso? Con esto voy a poder agarrar este exponente de x más 2 y poderlo bajar aquí como coeficiente, aplicando lo que sería la propiedad número 6, esta de acá, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacerlo. Fíjese que aquí me quedaría un x más 2 y el logaritmo de 2. Recuerde que cuando bajo un binomio o una suma, como en este caso, debo ponerlo entre paréntesis. De este otro lado me quedaría logaritmo de 9, que queda exactamente igual. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que podríamos hacer es multiplicar el logaritmo por x, entonces me quedaría x logaritmo de 2. Luego tendríamos el logaritmo por 2, eso me quedaría más 2 logaritmo de 2, igual a logaritmo de 9. ¿Qué es lo que ocupamos ahora? Bueno, despejar la x. Lo primero que vamos a hacer es que este numerito, 2 logaritmo de 2, lo voy a pasar a restar del otro lado. Entonces me quedaría x logaritmo de 2 igual a logaritmo natural de 9 menos 2 logaritmo natural de 2. ¿Qué se hace finalmente? Bueno, que este logaritmo de 2 está multiplicando la x, entonces va a pasar a dividir al otro lado. Entonces, x sería igual a el logaritmo de 9 menos 2 logaritmo de 2 entre logaritmo de 2. De esta manera, y fíjese que aquí ya tenemos la x despejada. Otra manera de haber hecho esto, bueno, vamos a escribirla. 2 a la x más 2 igual a 9. Vamos a hacer esta misma de otra manera. Esto vamos a marcarle el resultado aquí. Y vamos a resolverlo como 2 a la x más 2 igual a 9. Voy a aplicar otro logaritmo diferente. Entonces voy a tener 2 a la x más 2 igual a 9 y voy a aplicar un logaritmo en base 2 a ambos lados. ¿Por qué? Porque si yo aplico este logaritmo
en base 2, fíjese que la base del logaritmo es igual que la base del argumento. Eso provocaría que simplemente me quede como resultado el exponente, es decir, el x más 2. O sea, que todo esto de acá cambia por un x más 2, igual a logaritmo en base 2 de 9. Dicho esto, fíjese que para que la x me quede solita, lo único que tendré que hacer yo es agarrar este 2 de acá que está sumando y pasarlo a restar. Entonces me quedaría x igual logaritmo en base 2 de 9 menos el 2, de esa manera. Entonces fíjese que aquí estaría obteniendo la misma respuesta, nada más que en términos de un logaritmo diferente. Entonces vamos a comprobar que estas dos respuestas son exactamente la misma. Fíjese, vamos a hacer la primera. Vamos a ponerlo aquí con logaritmo natural de 9. Lo cerramos y ponemos menos 2 logaritmo natural de 2. Y abajo vamos a poner logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. La tecla igual y dice que esto me da 1.1699. Entonces esto sería 1.1699. Vamos a ver que esto me va a dar exactamente lo mismo que la segunda respuesta. Entonces vamos a poner logaritmo en base 2 de 9 menos 2, la tecla igual, y fíjese que da exactamente lo mismo, 1.1699. Cualquiera de las dos maneras de hacerlo, cualquiera de los dos logaritmos, es válido de hacerse. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer la tercera. Para esta vamos a aplicar un logaritmo en base 5. ¿Para qué? Para que me cancele y me quede solo el exponente. Entonces escribimos 5 a la 6x menos 2, la igualdad, el 3 por acá, y vamos a aplicar el logaritmo. Entonces, logaritmo en base 5 y logaritmo en base 5. Siempre aplicamos el mismo logaritmo a ambos lados. Entonces, fíjese que aquí, como el logaritmo, como la base del logaritmo y la base del argumento son la misma, entonces simplemente me queda el exponente, que sería 6x menos 2, y del otro lado me va a quedar logaritmo en base 5 de 3. Ahora, este 2 lo voy a pasar a sumar al otro lado. Entonces me va a quedar 6x igual a logaritmo en base 5 de 3 más el 2 que paso a sumar. Y como paso final, este 6 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. A dividir todo lo que está del otro lado, ¿verdad? Porque el 6 está multiplicando todo lo que está a la izquierda. Entonces quedaría x igual logaritmo en base 5 de 3 más 2, todo esto entre 6. Y esa sería la respuesta de esta ecuación. En la siguiente, para hacer algo diferente, hacer procedimientos diferentes, voy a aplicar un logaritmo natural. Acuérdense que usted puede aplicar cualquier logaritmo que usted lo desee. Entonces aquí, para hacer algo diferente, pues voy a aplicar un logaritmo natural. Entonces tengo ahí la ecuación y voy a aplicar logaritmo natural acá y logaritmo natural acá. Muy bien. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago, ¿verdad? Ahora que tengo esto, este exponente acá que estoy señalando lo voy a poder bajar al frente del logaritmo. O sea que me va a quedar así. Logaritmo de 7 en un lado y el otro lado me va a quedar 3x menos 2 logaritmo de 2. De esta manera. Ahora, ¿qué podría hacer? Bueno, lo que voy a hacer acá es que este logaritmo multiplica, ¿verdad?
3x por logaritmo de 2 me va a quedar 3x logaritmo de 2. Y logaritmo de 2 por 2 me va a quedar, bueno, el menos 2 logaritmo de 2. Y del otro lado, ¿verdad? El lado izquierdo me queda lo mismo. Logaritmo natural de 7. Una vez que tengo esto, este 2 logaritmo de 2 está negativo, lo paso a sumar. Entonces me quedaría, vamos a ver, me quedaría logaritmo de 7 más 2 logaritmo de 2 igualado a 3x logaritmo de 2. Fíjese que aquí yo podría decir que este 3 y este logaritmo de 2 están multiplicando a la x. Las dos cosas, tanto el 3 como el logaritmo de 2 están multiplicando, entonces las paso a dividir al otro lado. Entonces me quedaría logaritmo de 7 más 2 logaritmo de 2. Todo eso lo voy a dividir entre 3 logaritmo de 2. Y me quedó despejada la x. En el siguiente ejercicio voy a aplicar un logaritmo, pero esta vez va a ser un logaritmo en base 5. ¿Para qué? Para que me cancele de una vez el exponente. Es decir, que esto me va a quedar así. Me va a quedar el 4 y me va a quedar 5 de esta manera y voy a aplicar un logaritmo en base 5. Entonces, logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. ¿Cuál es la diferencia cuando aplico un logaritmo natural? Bueno, que este paso es más fácil. ¿Por qué? Porque como la base del logaritmo es igual que la base del argumento, simplemente quedaría como resultado el exponente. Entonces, de este lado me quedaría logaritmo en base 5 de 4 igual a x menos 2 entre 2 de esta manera. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, seguimos despejando. Me doy cuenta de que este 2 está dividiendo. Entonces lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me va a quedar 2 por logaritmo en base 5 de 4 igual a x menos 2. Para que me quede la x despejada, solamente me tengo que quitar este menos 2 de encima. Como está negativo, lo paso a sumar al otro lado. Entonces me va a quedar 2 logaritmo del 5, que es lo que teníamos en la parte izquierda, y le sumo un 2 de esta manera, y me va a quedar la x despejada. Esa sería la solución de la ecuación. En la siguiente ecuación vamos a aplicar un logaritmo en base 3. Entonces, escribimos 11 igual a 3 a la 1 menos 11x y aplicamos un logaritmo en base 3. Entonces, logaritmo en base 3, logaritmo en base 3. ¿Para qué? Para que me quede igual la base del logaritmo, que me quede exactamente igual a la base del argumento. Cuando eso pasa, simplemente toda esta parte me va a quedar como resultado el exponente, que sería 1 menos 11x. Entonces vamos a ver, de este lado quedaría logaritmo en base 3 de 11, y como en el otro lado las dos bases quedaron igual, la del logaritmo y la del argumento, entonces simplemente me va a quedar el exponente 1 menos 11x. Muy bien. Ahora lo siguiente que yo puedo hacer acá es que este 1, como está positivo, lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces me va a quedar logaritmo en base 3 de 11 menos el 1 igual a menos 11x. Ahora
como este menos 11 está multiplicando a la x, el menos 11 lo voy a pasar a dividir. Entonces, ese menos 11, cuando lo pase a dividir, quedaría así. Vamos a ver. Logaritmo en base 3 de 11 queda igual el menos 1, entre, ahora sí, el menos 11 que pasa a dividir, igualado a x. Fíjese que ya tengo la x despejada. No es frecuente que me quede este negativo ahí abajo, sino que lo que se hace comúnmente es que ese menos lo subo. Cuando este menos lo suba, este menos me va a llegar a cambiar los signos de lo que tenía arriba. Entonces, primero que todo, el logaritmo estaba positivo, entonces ahora me va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque estoy subiendo el menos que estaba abajo. Ahora, este menos 1 estaba negativo, ahora me va a quedar positivo. ¿Por qué? Porque estoy subiendo el menos que estaba abajo con el 11. Y fíjense que abajo ya me quedó el 11. Eso va a ir igualado a x. Esta sería la solución de esa ecuación.